Buenas noches, bienvenidos a una edición más de Camino a los Pinos. A nombre de mi compañero Alfonso Martínez Córdoba, yo soy Lorenzo Lazo, le damos la más cordial bienvenida a esta edición de un programa que ha venido teniendo mayor interés en el desarrollo de la estructura de transición política de México, su evolución en la competencia de partidos y, por supuesto, la definición de quién será la persona indicada en dirigir el futuro del país los próximos 6 años a partir de las elecciones del año 2012. El día de hoy tenemos un programa interesante porque estamos analizando en retrospectiva el origen de la transformación del sistema político mexicano para que llegara a ser la residencia oficial de Los Pinos, el lugar cúspide de donde se aloja el presidente de la República, pero también en donde se toman las decisiones de este poder ejecutivo que dirige el presidente y que desde ahí ha sido el lugar en donde están centralizadas las decisiones gubernamentales. Este proceso de transición del gobierno federal desde la residencia de Los Pinos, que originalmente estaba definido en el Palacio Nacional, es hoy este lugar simbólico, emblemático y de importancia histórica para nuestro país. Por ello, vamos a analizar desde sus orígenes históricos en una cápsula el punto de partida del lugar en donde hoy está dirigiendo el presidente de la República el destino de México. Luego de la llegada de Hernán Cortés a México, se construyó el Real Palacio en 1522, en la superficie de 40 kilómetros sobre las conocidas casas Otecpan de Moctezuma. El palacio comprendía 2 niveles, 3 patios. En su segunda etapa, se construyeron muros, techos, arcos y columnas. A la muerte de Cortés, la silla virreinal hizo suyo aquel territorio que convertiría en la sede de su mandato. Para 1596, adquirió un aspecto renacentista donde además se construyó una cárcel. Al terminar el siglo XVI, eran muchas las personas que habitaban el palacio. Por un lado estaba el virrey con sus familiares, criados y protegidos, además de funcionarios y militares a su servicio, y por otro, los oidores de la Real Audiencia y oficiales reales, también con sus familiares. Cuando el ejército trigarante entró victorioso al palacio el 27 de septiembre de 1821, encabezado por Agustín de Iturbide, este recinto se volvió el edificio público más importante del país. Con el primer presidente electo Guadalupe Victoria, la nueva Constitución en su artículo 4 disponía que el gobierno se dividía para su ejercicio en 3 poderes: legislativo, ejecutivo y judicial, por lo que el Palacio Nacional se convirtió en la sede de ese nuevo modelo. Posteriormente, Antonio López de Santana lo ocuparía en distintas ocasiones. En ese tiempo, fue ordenada la destrucción de la cárcel de la Corona, además de la remodelación de sus habitaciones presidenciales. El edificio fue testigo de enfrentamientos políticos en 1840 y 1849, En ambas ocasiones, el exterior fue baleado. Con la llegada de Benito Juárez a la presidencia de México, el Palacio Nacional fue testigo de la consolidación liberal, momento en el que sus espacios fueron acondicionados, instalándose la Cámara de Diputados en el primer piso del patio central. Al llegar el Segundo Imperio a México, Maximiliano y su esposa, la emperatriz Carlota de Amelia, se llevó al cabo la construcción de salones de baile, la restauración del jardín botánico con fuentes, bancas e invernadero, así como la construcción de una escalera en el norte del edificio para el servicio de los ministros, conocida posteriormente como la escalera de la emperatriz, y una capilla imperial. Tras el derrocamiento de Maximiliano, Juárez regresó a vivir a la zona norte de Palacio. A su fallecimiento como mandatario en funciones, fue velado durante 3 días en el Salón de Embajadores. En ese mismo año, la Cámara de Diputados fue trasladada a la zona oriente de la ciudad. Durante el Porfiriato, le fue instalada la energía eléctrica, el teléfono y un elevador eléctrico. Para 1884, Porfirio Díaz decidió irse a vivir a Chapultepec y llamó al palacio Primer Edificio de la Nación. Por ello, fue llevada la campana de la Independencia que hizo sonar el cura Hidalgo y se instaló un nicho frente al palacio. Es para los festejos del centenario de la Independencia de México cuando se comienza a iluminar la fachada del palacio cada mes de septiembre. Porfirio Díaz
se convirtió en el último presidente en usar el Palacio Nacional como residencia, pero se siguió ocupando como despacho administrativo. Palacio Nacional continuó siendo la sede del Poder Ejecutivo, albergando las Secretarías de Guerra y Marina, de Gobernación y Hacienda, siendo esta última la única que queda a la fecha dentro de Palacio, además de la comandancia de la primera zona militar. En 1945, el presidente Manuel Ávila Camacho ordenó la creación de las galerías de los presidentes y de los insurgentes, que se ubican en el segundo nivel de los patios que dan al patio de honor en la zona de presidencia. Los salones presidenciales son los más importantes y se componen de un conjunto de áreas conocidas como el Salón Azul, Salón Verde, Salón Morado, denominados por el color de sus tapices, el Salón de Embajadores y el Salón de Recepciones, además del despacho presidencial. El último presidente que despachó de manera regular en Palacio Nacional fue Gustavo Díaz Ordaz. Otros mandatarios atendieron ahí de manera esporádica diversos asuntos del gobierno federal. Actualmente el Palacio Nacional se ocupa para la celebración de distintos actos protocolarios como la celebración del Grito de Dolores. Es sede para la lectura del mensaje del presidente con motivo de sus informes de gobierno y es recinto para la recepción de jefes de Estado y de Gobierno, así como para la presentación de las cartas credenciales del cuerpo diplomático acreditado en el país, entre otros. Pues este es el punto de partida en donde está definido y cimentado el Poder Ejecutivo en México. La sede oficial del Poder Ejecutivo es el Palacio Nacional, una obra de valor histórico importantísima en donde a lo largo de muchos años se han tomado las decisiones trascendentes de nuestro país, en donde también encuentran los gobernantes la relación con otros gobiernos, como el caso del gobierno de la Ciudad de México, que está a un costado de Palacio Nacional en el Zócalo capitalino. Es también la sede de la Secretaría de Hacienda y durante alguna época fue también un lugar de alojamiento, por ejemplo, del presidente Benito Juárez. El Palacio Nacional es hoy también sede de un importante espacio histórico que tiene murales, que tiene áreas de exposiciones, que lo invitamos a visitar regularmente. Es un lugar de importancia histórica y que nos obliga a los mexicanos a conocer nuestros antecedentes. Posteriormente, la vida de México se ha venido transformando. De la decisión del presidente de la República de despachar en Palacio Nacional, ha venido transformándose gradualmente hacia la residencia oficial de Los Pinos. No solamente el lugar donde vive el presidente y su familia durante 6 años, que son estos momentos de decisión trascendente del país, sino también el lugar donde gradualmente se han venido acomodando, atrayendo y vinculando las relaciones de decisión gubernamental un poquitito más lejano del poder que venía presentándose en esa época de poder presidencial absoluto en el Palacio Nacional. Pero este dilema de decisión, esta relación entre el poder formal del gobierno, en el caso de la presidencia de la República, y el poder de decisión privada de la vida personal del presidente, se han venido fusionando, se han venido vinculando y la vida presidencial abarca no solamente la decisión de gobierno, sino también en muchos sentidos, afortunado o desafortunadamente, una parte de su vida privada. Vamos a un corte en Camino a los Pinos y regresamos en unos segundos.